Dios los bendiga, hermanos. Es para mí un grande privilegio en esta mañana estar compartiendo la palabra con ustedes en este Día Internacional de las Misiones. Y he titulado este mensaje Intercediendo por las Naciones de la Tierra. Está basado en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 15, versículos 5 al 7, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. En otra versión dice lo siguiente: por todas partes la gente vivía con mucha inseguridad y temor, había guerras entre los pueblos y entre las ciudades, nadie estaba tranquilo. Aún así, cuando nuestra gente estaba angustiada, se arrepentía y se acercaba a nuestro Dios, Él siempre los recibía. Por eso ahora les digo, si ustedes le son infieles, Él estará siempre con ustedes. Cuando lo necesiten, podrán encontrarlo, pero si ustedes lo abandonan, Él también los abandonará. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Te pido tu bendición y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control, abra nuestra mente y entendimiento para poder comprenderla. Sé tú hablando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos viviendo actualmente una crisis semejante a lo que se narra en este libro de Crónicas, en estos versículos. Hay angustia, nadie está tranquilo, pero aún así, dice el Señor, si el pueblo se arrepiente, Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a escuchar, y el Señor dice que en el momento que Él lo decida, Él perdonará si la gente se arrepiente de corazón. Entonces me llama la atención muchísimo este versículo porque estamos casi viviendo en la actualidad lo mismo. Pero tenemos que entender nosotros como creyentes que estamos viviendo una guerra espiritual en contra de demonios y fuerzas malignas en el mundo entero, y es lo que nos corresponde a nosotros hacer a través de la oración de intercesión. Se nos transforma en una guerra espiritual. Se está librando una batalla espiritual, y eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender. El libro de Abdías, en el capítulo 1 y el versículo 1, leemos lo siguiente: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Hay países donde gobiernan fuerzas satánicas territoriales, como por ejemplo en el mismo Colombia, en Venezuela, hay potestades como la María Leonza, el indio amazónico, el negro Felipe, el divino niño, la Virgen del Carmen, Gregorio Hernández, las tres potencias que adoran en la montaña del Sorte en Venezuela. En Haití, por ejemplo, el Papa II, que era presidente de la República, sacrificó una cerda en la plaza principal de la capital haitiana para consagrarla al país al demonio del vudú. Allí impera la hechicería, la santería, la idolatría y el demonio del bacá. En Cuba y Puerto Rico imperan la santería y el demonio del Changó. La República Dominicana también hay santería, hechicería e idolatría. Argentina impera la masonería y espíritus religiosos. España hay un santo para cada día del año. Idolatría, religiosidad extrema, la Virgen de Fátima, San Pancracio, hay fetichismo, agüeros de toda clase. En México la idolatría es rambante, religiosidad, la Virgen de Guadalupe y demonios ancestrales y de indígenas. En África y en el Brasil impera la macumba, la magia, el yemanjá, que combinados con danzas y bailes como la samba,
se constituyen en una adoración satánica. La India posee 33 millones de dioses falsos. En el Asia imperan religiones como el hinduismo, el brahmanismo, el budismo, el mahometanismo, el confucianismo, una cantidad de religiones falsas. Y todo esto nos lleva a nosotros a pensar en esta mañana que la intercesión por las naciones lo que se va a transformar es en una guerra espiritual. El libro de Joel, en el capítulo 3 y el versículo 9, Dios le hace un llamado a los valientes. Y en esta mañana Dios está llamando valientes para pelear en esta guerra espiritual. Versículo 9 del capítulo 3 de Joel dice lo siguiente: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Dios está convocando hombres valientes, hombres de guerra, gente que se levante para reprender, para echar fuera demonios, para enfrentarse a Satanás en el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Dice la Biblia en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas 4 clases de demonios que se nombran como principados, los príncipes se facultan a los príncipes estos demonios para hacer sus maldades, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo y huestes espirituales. Estas 4 clases de demonios que están también en una escala que tiene el mismo Satanás, es los que tenemos nosotros, o son los que tenemos nosotros que combatir. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Según de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta guerra espiritual no se gana con armas convencionales, no se gana con nuestra propia fuerza, sino que es una guerra en la cual nosotros participamos con armas espirituales, con las armas del Espíritu, con las armas que el Señor nos da. Hay un ejemplo en la Biblia muy grande y muy ilustrativo que quiero traer en esta mañana, y es el de Daniel. Daniel libra una guerra espiritual de 21 días. Y dice en el versículo 2 del capítulo 10: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ayunó 21 días. Y en el versículo 12 aparece un ángel al lado de Daniel y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas, escuchadas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero no te viene el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, los mismos 21 días que Daniel estuvo ayunando y que estuvo orando. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes del Señor, los príncipes de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí se percibe una guerra espiritual tremenda, que solamente la ganamos nosotros con oración y con ayuno. Allá en el cielo, allá en las esferas celestiales, se libra la batalla. Dios pelea por usted, Dios pelea por mí, Dios pelea por nosotros esa grande batalla. Él manda sus ángeles
con espadas blandidas en sus manos para combatir en contra de esos demonios y de esas fuerzas satánicas que quieren quitarnos el gobierno, porque esto se trata de un reino, se trata de gobernar. La iglesia tiene que vencer el gobierno de las tinieblas, con el único fin de predicar el evangelio y que las almas se conviertan al Señor. Miren la finalidad que nosotros hacemos esta guerra espiritual, para que esos demonios y esas fuerzas satánicas sean vencidas, sacadas fuera de esos países, y esos países entonces empiecen a dar apertura a los misioneros, empiecen a abrir las puertas, empiecen los gobiernos también a abrir la puerta para que se predique la palabra, porque hay muchas de esas naciones donde no se permite ni siquiera entrar a un misionero, ni siquiera mencionar la palabra misionero. Entonces están cerradas y trancadas por dentro esas naciones, que solamente a través de una guerra espiritual podemos nosotros lograr que se rompan esas barreras. ¿Para qué entonces hacemos la guerra espiritual? Para predicar la palabra y para poder cumplir esa gran comisión de Mateo 28, 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos, no solamente aquí, sino en todas las naciones de la tierra. Y es lo que nosotros tenemos que lograr en estos últimos tiempos. Las naciones de la tierra deben ser conquistadas a través de la oración, a través de la guerra espiritual, de la intercesión, pero también a través de la predicación de la palabra del Señor. El misionero que va a esas naciones sabe que se tiene que enfrentar a regímenes adversos y que no permiten muchas veces ni siquiera la entrada del evangelio. Hay países que se declaran ateos. Por ejemplo, Albania se declaró ateo en el año 1967, pero en el 1991 también fue declarado el país más pobre de la tierra. Fíjese que también tiene repercusiones en el mundo, en el sistema mundial también, el irse en contra de Dios, porque todo lo que está viviendo la tierra es precisamente por haberse apartado de Dios, por haber sido indiferente a la palabra, por haber cerrado las puertas al evangelio. Nosotros como creyentes hemos tenido experiencias, los que estamos a veces pues involucrados en la guerra espiritual, tenemos experiencias con fuerzas y seres malignos, espíritus inmundos, como los llama la palabra, pero sabemos que siempre estamos en victoria, porque el Señor nos dio la autoridad y la potestad, como dice en Lucas 10:19, para hollar serpientes y escorpiones, y nada los dañará. Así dice la palabra. Tenemos esa autoridad, tenemos ese poder de echar fuera demonios en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en Hechos 4:12 dice: el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Segunda de Reyes 6:16, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Colosenses 2:15 dice que Jesús triunfó sobre principados, sobre potestades, despojándolos, clavando el decreto que nos era adverso allí en la cruz del Calvario y triunfando sobre ellos. Jesús venció a los demonios. Jesús echó fuera a los demonios. Jesús tiene todo poder, toda autoridad en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, nos dice el Señor, con una garantía de éxito, porque el que nos manda es el que tiene toda la autoridad en el cielo y sobre la tierra. Y en el versículo 20 de Mateo 28 dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Ese es un mandato enmarcado en dos versículos que son la garantía del éxito del misionero, la garantía del éxito de la persona que hace la obra del Señor a través de esta guerra espiritual. Concluimos pues que la batalla contra el enemigo
se libra desde la misma iglesia. Usted y yo somos los llamados a pelear en esta lucha. No tenemos armas carnales, sino espirituales. Pero Dios otorga también la garantía de victoria a sus siervos que claman a Él noche y día. Hoy levantémonos y echemos fuera la pestilencia de las naciones de la tierra. Echemos fuera el paganismo, la miseria, la idolatría, el robo, la corrupción. Digamos fuera la ignorancia de nuestra patria y del mundo entero. Que todo el mundo conozca quién es Dios. Que todo el mundo sepa que Jesús es el Hijo de Dios y que es el único capaz de perdonar, de salvar, porque Él murió en la cruz del Calvario y con su sangre nos redimió. Concluyo diciendo lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos predicando, hermanos, sigamos predicando, porque todas las naciones de la tierra tienen que oír la palabra del Señor. Dios los bendiga. Muchas gracias.